Muy buenas tardes, hermanos. Hoy les damos la bienvenida y también les damos gracias por estar aquí con nosotros. Antes, queridos hermanos, de empezar con el devocional y la predicación, quiero que por favor abra su Biblia y se ponga en Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4, que dice así: Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Hoy, hermanos, les invito a que den todo de sí, hermanos. Al momento de cantar, al momento de escuchar una predicación, al momento de orar, concéntrense completamente, tanto mente, corazón, todo, concéntrense en Dios. Muchas gracias. Cierre sus ojos, iglesia. Te damos gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad. No tenemos nada que darte, porque todo lo que tenemos es tuyo y te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús hoy venimos a entregarte una vez más, a ratificar, Señor, la entrega de nuestro corazón, a ratificar la entrega de nuestra confianza en ti, Padre, aun cuando las circunstancias son adversas, cuando hay tristeza o incertidumbre en el corazón. En el nombre de Cristo venimos a entregarte nuestro corazón, venimos a abrírtelo también, Señor, esperando que tú nos hables, Señor. Hay mucha gente que tiene talentos, que tiene dones, que tiene tantas cosas para entregarte y que no te entrega o te entrega lo que sobra. Nosotros te queremos entregar lo que tenemos, Señor, nuestra voluntad, nuestro amor te pertenece, Señor. Y hemos experimentado, Señor, que tú nos has dado libertad. Por eso hoy te venimos a decir que tú eres nuestro Señor y que tú eres el Dios de nuestro sustento, nuestra fuerza y nuestra pasión, Señor. Tú, Dios omnipotente, eres nuestro Señor, la fuente que nos inspira a caminar, a buscarte, a levantarnos, a adorar. Por eso a ti te cantamos hoy que eres nuestro Señor. Bendito es tu nombre. Queremos adorar a Dios con este canto, muy al estilo de Rivera del Quebar. No somos músicos profesionales. Al viento siente mi alma, gozando de la libertad. Mil corazones se alivian de amor y de pasión por ti, mi Salvador. Y eres tú, mi luz y mi razón. Mira, erguidos nuevos horizontes, saber que en ti se puede confiar, le nace una esperanza llena de ilusión a un pobre corazón que solo sueña por estar siempre en ti. Hoy es mi Señor, sustento, mi fuerza y mi razón. Oh mi Dios, tú eres mi Señor, la fuente de mi inspiración, por la que canto yo. Hoy adoramos, Señor, tu nombre, y así te lo queremos decir, Señor, que hoy tú eres mi Señor, eres el Dios de mi sustento, Dios. Gritar al viento siente mi alma, correr
con estar siempre en ti. Hoy tú eres mi Señor, el Dios de mi sustento, mi fuerza y mi razón. Oh mi Dios, tú eres mi Señor, la fuente de mi inspiración, con la que canto yo. Hoy tú eres mi Señor, el Dios de mi sustento, mi fuerza y mi razón. Oh mi Dios, tú eres mi Señor, la fuente de mi inspiración, con la que canto yo. Así es, Dios. Por eso levantamos la cabeza y podemos mirar erguidos nuevos horizontes. Y por eso hoy sabemos que en ti se puede confiar, Señor. Por eso le nace una esperanza llena de ilusión, Señor, a un pobre corazón que solamente sueña con estar siempre en ti, Dios. Por eso hoy, Señor, lo sabemos, que tú eres el Dios de nuestro sustento, la fuerza, la pasión, Señor, que llena nuestra vida, el que alimenta nuestro intelecto, el que alimenta nuestra vida, eres tú, el que alimenta nuestro espíritu, el que levanta al caído y el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos perdona y el que nos da, en lugar de, Señor, castigo, una caricia en la mejilla donde dices, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Por eso, Señor, hoy te lo cantamos, Señor, y miramos esos horizontes en ti, Señor. Miramos esos horizontes, porque tú eres el Dios de nuestro sustento. Y así te lo cantamos hoy, Señor, que eres alabanza. Hoy tú eres mi Señor, el Dios de mi sustento, mi fuerza y mi razón. Oh mi Dios, tú eres mi Señor, la fuente de mi inspiración, con la que canto yo. Aleluya, Cristo, y así te lo cantamos, Señor. Amén, Señor, gracias con todo nuestro amor. Tú eres el Dios de nuestro sustento y te entregamos nuestra alabanza. Habla nuestro corazón, Señor. Háblanos, que queremos escuchar tu palabra y tu voz. Por Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Abra su corazón. Dios seguramente quiere bendecirle y darle palabra. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén bien, espero que estén bendecidos allá en sus casas, en donde quiera que estén. Les mandamos saludos desde aquí, desde nuestro hogar. De verdad les llevamos constantemente en nuestro corazón. Constantemente hemos orado por cada uno de ustedes, hermanos, que forman parte del remanente. Hemos orado por aquellos que han congraciado con nuestro ministerio, con aquellos que en algún momento han escuchado nuestros mensajes, los videos y devocionales que hemos subido y se han sentido motivados y nos han llegado la noticia de que Dios les ha bendecido usando nuestra vida. De verdad, muchas gracias. Dios sabe que esto es para la única y exclusiva honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el día de hoy le traigo un mensaje. Trataré de ser lo más breve posible. Quiero llevarle el corazón de donde viene el ministerio Ribera del Quebar. Ezequiel capítulo 1, a partir del versículo 1 dice de la siguiente manera: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios.
en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Porque tu misericordia es buena, porque tu misericordia es grande para con nosotros. Te pido, Dios, que ahora hagas que se nos olvide absolutamente todo, Dios. Absolutamente todos los problemas, todas nuestras cargas quedan en el pasado. Ahora lo importante es escuchar el consejo de la palabra. Ya te alabamos, Dios. Ya oramos a ti. Ahora ha llegado el momento de escuchar la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Yo, Señor, tu siervo, delante de tu presencia vengo pidiéndote que este mensaje, Dios, anime a la congregación, anime a cualquiera que me esté escuchando, Dios, para que ellos puedan poner a su vida como disposición, para que te busquen, Dios, para que ellos sepan cómo atravesar cualquier situación de dificultad con gozo. Esto es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién quieres ser? Este mensaje lleva como título, hermano, ¿quién quieres ser? Hermanos, las situaciones difíciles llegan. La debilidad económica decae, el cansancio físico, mental y emocional llega y cae de una forma tan inoportuna que nos afecta de una manera muy fuerte, hermanos. Nos desequilibra, nos tambalea, nos hace caer. Lo sabemos muy bien a causa de la pandemia, de las circunstancias que hemos estado atravesando. Esto, hermano, es lo que vivimos hoy en día. Situaciones complicadas, momentos difíciles en los que la economía de repente cae, momentos en los que la familia de repente se pelea, momentos en los que la vida en la escuela aparentemente llega a una situación crítica bastante fuerte, hermano. Momentos difíciles. Esto es lo que básicamente resume nuestra vida en estos últimos tiempos. Momentos difíciles, esto es lo que vivimos hoy en día. Pero le digo algo, nuestra actualidad me pone a pensar en una situación muy complicada en la historia de Judá, el pueblo de Dios, hermano. La Biblia nos muestra cómo el pueblo escogido por Dios estaba lejos de él, desobedecían a Dios. Olvidaron que Dios les había rescatado de la cautividad de Egipto y se habían olvidado también de cada una de sus estatutos y cada una de sus promesas. Y ahora lo que ellos hacían, hermano, era venerar a otros dioses, era olvidarse de Dios, y consecuente a esto desobedecían cada vez más a Jehová. Así que Dios, en un acto de juicio y de proceso, tal cual como una disciplina de un padre que ama a su hijo, Dios decide castigar al pueblo, lejos de su tierra, destruyendo familias y vidas ya hechas, destruyendo su amada nación y el templo sagrado que Dios había escogido para que allí le rindieran alabanza. La Biblia y la historia que hay detrás de ella nos hace saber qué pasó con el pueblo de Judá después de este trágico acontecimiento. Una gran parte fueron muertos. Algunos se quedaron entre las ruinas, como fue el caso de Jeremías. Unos se refugiaron en Egipto y demás naciones vecinas. Otros, una gran parte, fueron llevados cautivos a Babilonia, como es el caso de Daniel. Sedequías fue llevado preso. Y hubo otro grupo, hermano, que vivió su exilio en unas colonias en tierras babilónicas, en tierras que el mismo pueblo levantó. Se levantaron comunidades donde ellos empezaban a rehacer sus vidas. Ellos ya tenían casas, tenían una organización política de ancianos. Ellos ya estaban acomodando su vida todo nuevamente, ya que su hogar se les fue arrebatado, los llevaron lejos de su tierra. Y ahora lo que ellos hicieron es comenzar de nuevo. Y eso hicieron, hermano. Pero sin embargo, aquel pueblo no dejaba de añorar lo que tuvo y lo que perdió.
El pueblo vivía en llanto. El pueblo vivía en clamor, en quebranto, pues no estaban en su hogar. Sus hermanos murieron, destruyeron sus viviendas, destruyeron el templo. La nación fue completamente devastada y no podían hacer nada al respecto, solo sobrevivir. Pero hermano, algo que nos impresiona cuando estudiamos el proceso que vivía el pueblo en aquel tiempo es que aún con todo lo que les había pasado, seguían alejándose de Dios, seguían teniendo una actitud completamente indiferente al Dios que los había salvado y que les había prometido tantas cosas gloriosas, hermano. Y es aquí donde vemos la gran aparición de Ezequiel, llamado profeta líder consagrado, un ícono y un modelo a seguir el día de hoy para cada uno de nosotros, pues aún en la cruda situación en la que se encontraba el profeta Ezequiel, experimentó algo que el resto del pueblo no pudo experimentar. Así que, hermano, la Biblia nos muestra un completo contraste entre estos dos individuos, contraste que demuestra la relevancia y la falta de Dios en cada una de nuestras vidas cuando pasamos por momentos complicados. El libro de Ezequiel muestra la condición que atravesaba el profeta junto con la nación de Judá y cómo reaccionaban ante ella. Este hecho, hermano, es el que me confronta y es el que me hace hablarles acerca, hermanos, es el que me hace hablarles bajo el tema modelos que muestran que la búsqueda de Dios trae gozo en la dificultad, los cuales son aquel que vive en indiferencia a Dios y aquel que vive en completa cercanía con Dios. Dichos modelos son los que nos darán la opción de buscar más y más de Dios, pues sabremos entonces que Él nos ayudará en cada situación de dificultad que llegue a nuestra vida. Y el primer modelo del cual le quiero hablar es aquel que vive en indiferencia a Dios. Israel, Judá, un pueblo, una nación que tenía pleno conocimiento de Dios, una nación que sabía de dónde Dios les había sacado y sabía bien quién era Él. Y que les había brindado salvación y que Él les había dado el privilegio de ser escogidos, el pueblo de Dios, un pueblo, una nación a la cual ya no le importaba eso. La Biblia nos muestra cómo el pueblo de Judá y el pueblo de Israel empezaron a darle la espalda a Dios, olvidándose de quién era y de lo que había hecho en cada una de sus vidas. Así que Dios decide darles un correctivo, como ya lo mencioné en un principio, como el de un padre que ama a su hijo, porque un padre que ama a su hijo siempre le va a disciplinar cuando ve que se está saliendo del camino. Fue, hermanos, entre el año 586 y el año 537 a.C., cuando el reino de Babilonia lleva cautiva a aquella nación. La nación ya no estaba en su hogar, hermanos. Ahora ellos estaban en el exilio. Es decir, hermanos, si lo simplifico, podríamos decir que ellos estaban pasando por un tiempo muy complicado en cada una de nuestras vidas. Así como hoy en día nosotros pasamos momentos complicados, ellos también pasaron uno. Salmos y canciones de aquel tiempo registran el golpe emocional de la nación, y esto nos deja saber con claridad que ellos no eran un pueblo feliz, era un pueblo que sufría. Pues imagínese usted cómo invadieron sin tener misericordia. Entraron en las puertas del templo, robaron los utensilios sagrados y después lo destruyeron. Quemaron sus casas, quemaron los negocios, violaron a las mujeres, mataron a los niños y finalmente llevaron cautivos a hombres, mujeres. Hermano, hermana, dígame usted si no estaban pasando por una situación complicada. Y no me quiero meter mucho en fechas, pero la cita anteriormente leída en los primeros versículos de Ezequiel, cuando investigamos un poco más a fondo esta cita, podemos darnos cuenta de que estamos hablando de los primeros años de esta tragedia, cuando recién empezaban a establecer colonias aquellos exiliados. Dice la palabra que fue junto a la orilla del río Quebar, que era
una especie de canal que sobresalía del gran río Éufrates. Ellos rehicieron sus vidas. Sin embargo, lloraban con dolor y añoraban su amada nación que ya había sido destruida. Y el Salmo 137, hermanos, nos deja ver con más claridad este acontecimiento tan duro que pasaba el pueblo en aquel tiempo. No sabemos específicamente el nombre, pero sí podemos determinar que fue escrito durante esa época y también durante esa situación. Lo que quedaba, hermanos, lo que quedaba de la nación era una condición muy dolorosa, hermano. Ellos vivían en constante lamento por el pasado. Y el Salmo 137 dice de la siguiente manera, con versículos tales como: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Es doloroso saber cómo, hermano, se solía vivir con cierto gozo. Había comodidad. Y repentinamente nuestra vida se viene abajo. Y ahora ya no hay nada. No podemos hacer nada ante diferentes situaciones que vienen a golpearnos, tal como golpearon a aquella nación. No se puede hacer nada. Solamente toca recordar aquello que se tuvo y aquello que se perdió. Dígame si esto no es algo muy complicado, es algo muy difícil, es algo muy cruel que nos ha pasado a muchos de nosotros. Muchos nos vimos afectados por la contingencia a causa de la pandemia del coronavirus. ¿Cuántos no perdieron sus empleos? ¿Cuántos estuvieron con la tensión y con la ansiedad de que quizás se podían contagiar? ¿Cuántos no tuvieron problemas en casa con la familia? ¿Cuántos no tuvieron problemas en la escuela? ¿Cuántos aún hasta la fecha siguen afectados a causa de esta situación, hermano? Y es más cruel aún cuando recordamos aquello que teníamos, cómo vivíamos, qué cosas obteníamos, hermanos. Pero ahora ya no tenemos nada de eso. Solamente nos queda entristecernos y recordar aquello que tuvimos y por cualquier causa perdimos. Y el versículo 7, hermanos, dice: Señor, acuérdate de los edomitas cuando Jerusalén cayó, y decían: destrúyanla hasta sus cimientos. Dichos versos nos dejan ver la tristeza en los corazones del pueblo. También vivían, hermanos, en un constante lamento por su situación. Usted dígame si no se ha sentido impotente ante una situación que pareciera no tener salida. Dígame si no se ha sentido simplemente cansado y no hay mucho que hacer al respecto, solamente sufrirlo. Siempre, sin pausas ni descansos. Dígame si no es complicado, hermano. Dígame si estas situaciones no nos azotan. El pueblo en aquel tiempo, vaya que estaba siendo azotado. El pueblo de Judá realmente estaba en una situación muy dolorosa. Y se quejaban y clamaban a Dios, decían, necesitaban saber que Dios estaba con ellos. Sin embargo, nunca hubo un consuelo, solo las mismas lágrimas y el mismo crujir de dientes. Y ahora le hago la siguiente pregunta: ¿por qué? Porque ellos no podían tener el respaldo de Dios en su vida. Si ellos eran hijos de Dios, si Dios los amaba, ¿por qué ellos seguían en esa situación? Porque Dios aparentemente guardaba silencio, hermano. Lanzo esta pregunta. La respuesta, hermano, es que el pueblo era, hermano, aunque Dios amaba a aquel pueblo, ellos mismos le eran indiferentes a Dios. Ellos mismos seguían viviendo en pecado. Ellos mismos, hermano, tenían una lejanía, tenían una especie de barrera entre ellos y Dios. Cosas que evitan, hermano, evitan que la bendición llegue a sus vidas.
Y esto es lo más triste de todo, pues clamaban y se quejaban contra Jehová, mas ellos no se arrepentían, ellos no se acercaban a Dios a pesar de todo. El problema del por qué Dios, hermanos, no les respaldaba era porque había pecado en sus corazones. Antes de ser llevados cautivos eran idólatras y se olvidaron por completo de Dios y de sus estatutos. Y Dios advirtió por docenas de años a través de varios profetas como Isaías, Jeremías, Habacuc, que se arrepintieran, porque de otra forma ellos tendrían que ser castigados. Pero aún así no se arrepintieron. El castigo vino, y lo peor es que aún así seguían lejos de Dios. La palabra también nos deja ver cómo también había falsos profetas que estaban ahí, cegaban al pueblo, enseñaban mentiras, decían cosas que satisfacían al oído y no les llevaban a un confrontamiento con su espíritu para que ellos cambiaran sus vidas. Y sabes, el problema de esta especie de falsos profetas es algo que tenemos todavía, porque es curioso cómo son más populares aquellos predicadores que no te hablan acerca del arrepentimiento o del pecado, sino te hablan de que Dios está contigo, de que vas a triunfar, de que vas a prosperar, hermano, cuando la realidad es otra. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo queremos tener respaldo divino en nuestra vida cuando por dentro vivimos con una indiferencia interna hacia aquel que nos ha creado? Llevando una vida en pecado, viviendo lejos de Dios. Nosotros mismos alejándonos de Él. El pueblo de Judá estaba pasando por una situación muy complicada y necesitaban de Dios, pero ellos mismos les eran indiferentes, hermano. Este es el primer modelo el cual le quiero dar a conocer, hermano. El primer modelo que muestra que la búsqueda de Dios trae gozo en los momentos de dificultad. Y el segundo modelo, hermano, es aquel que vive en completa cercanía con Dios. Ahora daremos una vuelta a la perspectiva de aquel pueblo. Una reacción ante el mismo problema. Era el mismo problema, pero era una reacción ante ellos completamente diferente. Hermano, el segundo modelo es aquel que vive en completa cercanía con Dios. Ezequiel. El profeta Ezequiel significa en su raíz tendría un significado: Dios fortalece. Un hombre justo, conocedor y sirviente de Dios, que era de familia sacerdotal. Ezequiel era bueno junto a su esposa. La historia nos habla de su reputación. En medio de la situación que el profeta, al igual que el pueblo, en medio de la situación que el profeta estaba atravesando, hermanos, muchos perdieron la fe. Pero para aquellos que permanecieron, hermano, Ezequiel vino a ser como una especie de torre de fortaleza, enseñando, sirviendo, todavía teniendo la palabra de Dios presente para él, para su familia y también para las demás personas que vivían junto con él a la orilla del río Quebar. Ezequiel, hermano, siempre fue diferente, y aunque de igual manera pasaba por la misma situación que el pueblo, él logró destacar de entre el resto. Con el pueblo de Judá, Ezequiel estaba en el exilio, pasaba exactamente por la misma situación complicada. A lo largo del libro podemos notar su familiaridad y aprecio hacia la amada ciudad de Jerusalén. Históricamente hablando, podemos darnos cuenta de que Ezequiel pasó sus primeros años en la nación antes de ser invadida. Y años después fue exiliado a Babilonia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Ezequiel fue testigo. Él fue un testigo, hermano, que vio cómo la nación de Babilonia entró a la nación. Él posiblemente vio cómo los asesinaban. Él posiblemente vio al templo caerse y
y quemarse, hermano. Él posiblemente vio lo que describe el Salmo 137, que literalmente agarraban a los niños pequeños y los azotaban contra las piedras. Él probablemente vivió eso. Él vivió, hermano, en carne propia el exilio, el acto tan cruel de ser arrebatado de su hogar y llevarlo a una nación extraña para que haga su vida nuevamente, hermano. Pero repito, Ezequiel era diferente. En medio del pueblo, en medio de un pueblo indiferente a Dios, él siempre logró destacar. El profeta jamás olvidó quién era Dios. El profeta jamás olvidó lo que Dios había hecho por la nación en el pasado, ni había olvidado sus promesas. Él sabía que Dios seguía todavía con ellos. Él sabía que los propósitos y los planes de Dios son perfectos. Quizás no son entendibles para algunas personas, pero él vivía en constante cercanía con Dios. Él entendía lo que otras personas no podían entender. Ezequiel, a pesar de la cautividad y el exilio, jamás se olvidó de Dios. Más él, al contrario, él seguía buscando de Dios. Y esto es lo que Dios busca hoy en día. Un hombre o una mujer que en medio de cualquier problema, crisis o aflicción que llegue a su vida, sepa doblar rodillas delante de su Salvador. Dios busca a alguien que sepa que sus problemas, que sabe que Dios busca a hombres y mujeres que saben que sus problemas muchas veces son más grandes que ellos. Alguien que sabe, hermanos, Dios busca a gente que sabe que es incapaz de superar todo y superarse a sí mismo. Dios busca a alguien que sepa que tiene necesidad de Dios a pesar de cualquier difícil aflicción que llegue a sus vidas. Y junto con ello, Ezequiel lograba mantener en pie la espiritualidad del pueblo. La condición espiritual de Judá se estaba derribando por completo. Y era Ezequiel quien siempre estuvo allí enseñando acerca de Jehová y de todas sus promesas. Ezequiel destacó en medio de tanto dolor y tanta añoranza, convirtiéndose en el atalaya espiritual de aquellos que se encontraban junto al río Quebar. Un hombre, hermano, estamos hablando de un hombre que no olvida. La situación era difícil. Y esa situación me recuerdan a un capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a aquellos que en él confían. Dígame usted, en nuestra situación tan complicada que actualmente cada uno de nosotros estamos viviendo, ¿tiene aún presente a Dios en su vida y en su día a día? ¿O al igual que el pueblo, le es indiferente? La condición de Ezequiel era difícil, mas él nunca dejó de poner a Dios como el último recurso. Nunca dejó, hermano, de poner a Dios como una prioridad en su vida. Cuando uno lee Ezequiel capítulo 1, versículo del 1 al 3, que es nuestra base bíblica, podría parecer algo muy simple. Pero hermano, es que realmente no lo es. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que yo estando sentado entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Podríamos leer esta cita como algo común, sin mucha impresión. Pero hermano, la realidad es completamente diferente. Al parecer hay un trasfondo tan impactante y tan relevante para nuestra vida hoy en día. Hermano, la condición de Judá era muy difícil. Y en medio de ello, Ezequiel experimentó la gloria de Dios. Yo estando entre los cautivos de Judá, vi visiones de Dios.
Hermano, la situación de aquel pueblo era tan difícil. El salmo que leímos hace un momento nos muestra cómo ellos estaban llorando, cómo ellos se lamentaban, cómo aquel pueblo vivía en completo lamento y desprecio, vivía en depresión, vivía en ansiedad, vivía en incertidumbre, vivía en decadencia. Sin embargo, nos dice la palabra que Ezequiel, en vez de eso, estaba experimentando la gloria de Dios. En el exilio, en la añoranza, en una situación muy difícil, Ezequiel es consagrado y tiene encuentros cara a cara con Dios, en los cuales Ezequiel obtiene visiones que marcarían más tarde juicio y arrepentimiento. Hermano, es curioso cómo todos lloraban, cómo todos sufrían por el exilio. Sin embargo, él tenía encuentros épicamente sobrenaturales con el Dios de los cielos y de la tierra. Comenzando el libro de Ezequiel con el versículo 3, vino allí sobre él la mano de Jehová. Es decir, una expresión que describe una condición en la que se aproxima al éxtasis profético. Palabra poderosa y visiones majestuosas de Dios a través de un hombre que lo único que sabía era doblar rodillas en medio de esa situación tan profunda y tan difícil. Y en el capítulo 2 vemos el mayor privilegio en la vida del profeta. Es el llamamiento del profeta Ezequiel, escogido por Dios, llamado para el ministerio, entregando su vida como instrumento suyo, llamado a ser el portavoz de las promesas de Jehová sobre su pueblo. Y no podemos evitar mencionar que él predijo la venida del Espíritu Santo, que es el cual tú y yo podemos tener acceso hoy en día. Dios obra, hermano. Lo que le quiero decir con todo esto es que Dios solamente obra y solamente actúa con aquellos, hermanos, que buscan a Dios sin importar la situación tan complicada que estén viviendo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, aquí es cuando aplicamos esto a nuestra vida? Mientras todos allá afuera, hermano, mientras el mundo se esté cayendo a pedazos a causa de la contingencia, a causa del desempleo, a causa de, hermano, de la falta de clases, a causa, hermano, de diversos problemas, de enfermedades, de dolores, de problemas familiares, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos por eso, hermano, es momento, hermano, de que mientras todos estén llorando y lamentándose, nosotros estemos de rodillas delante de Dios, experimentando su gloria. En esta tarde, hermano, yo le he hablado de simplemente dos modelos que muestran que la búsqueda de Dios trae gozo en la dificultad. El primer modelo es aquel que vive en indiferencia a Dios. Y el segundo es aquel que vive en completa entrega hacia Dios. Y aquí yo le hago la siguiente pregunta: ¿quién quiere ser? Por eso el título de mi sermón. ¿Quiere ser el pueblo de Judá que crujía los dientes, que lloraba, que en medio de su situación complicada simplemente se lamentaba y clamaba sin recibir respuesta? ¿O prefiere ser como el profeta Ezequiel, que aunque estaba pasando por la misma situación, que aunque al igual que el pueblo estaba, hermano, en una crisis tan difícil de desamparo y de angustia, pero con la diferencia de que él estaba siendo bendecido por Dios de gran manera, de que él estaba experimentándose, de que él estaba conociendo cada vez más de él, hermano, cosa que lo llevó a sostenerse en medio de esa situación tan complicada, hermano? Ambos modelos atravesaban por la misma situación, pero hay un contraste, que es aquel que te marca qué camino quieres elegir en esta tarde. Mientras Judá sufría, lloraba y se lamentaba, Ezequiel experimentaba la gloria de Dios en su vida. Hermano, ¿quién quiere ser? Hermano, ser cristiano, el hecho de ser cristiano no es evitar los tiempos difíciles, más bien es paz y gozo en tiempos difíciles.
Y yo te exhorto a que aproveches estos tiempos de cuarentena. Tú hoy puedes hacer el compromiso con Dios. Y puedes decirle: Dios, yo no quiero ser como el pueblo de Judá. No quiero estar sufriendo y aún así vivir en lejanía a ti. Quiero ser, Señor, como el profeta Ezequiel, que sabía doblar rodillas, que sabía buscarte. Hermano, ¿quién quiere ser? A partir de hoy tú puedes tomar la decisión de dejar de ser un pueblo de Judá y orar y buscar de Dios, de escuchar la palabra, de leer la Biblia, hermano. Simplemente le hago esta pregunta: ¿quién quiere ser? Busque de Dios, hermano. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo. Oremos. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Ahora sabemos, Señor, podemos ser dos tipos diferentes de personas. Podemos ser como aquel pueblo que, a pesar de conocerte, a pesar de que sabía que debía buscarte, a pesar de que sabía que debía renunciar a su pecado, te era indiferente y por lo tanto tú no les bendecías. Señor, a partir de ahora queremos dejar de ser ese pueblo. Queremos queremos alejarnos de entre ese montón de gente que sufre y llora. Ahora, Señor, queremos vivir en completa entrega a ti. En el nombre de Jesús, ven a ser nuestra paz en tiempos difíciles. Yo te pido, Dios, que ante cualquier situación seas tú, Dios, el que nos sostenga. Al igual que el profeta Ezequiel, venga sobre nosotros tu mano. Te necesitamos, Señor. Necesitamos cada día más y más de tu presencia. No dejes que caigamos. Sé nuestro sostenimiento en estos momentos de dificultad, para que así el día de mañana que salgamos de este desierto, salgamos con la frente en alto, sabiendo que no te defraudamos, sino que estuvimos contigo hasta el final, sin importar cuál era la situación que estábamos atravesando. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, toda mi oración, toda mi investigación, mi ayuno fue nada más para decirle: busque de Dios. Que Dios te bendiga.